Bueno, este es el video para la clase de simulación a distancia. Voy a explicar el taller número 2 del corte, que valdrá el otro 10%. Creo que el video anterior ya expliqué el taller de colas. Este es el taller de inventario. Entonces el taller de colas tendrá un valor de 10% del corte, y el de inventario tendrá el otro 10%. El tercer corte vale 20% de la nota. Bueno, ok, entonces en este taller vamos a simular un vendedor de revistas, ok. Este es el problema. El problema que tienen en el taller es un poco más complicado del problema que les voy a presentar. Pues esa es la idea. Ustedes van a tener que aplicar la idea que se les da y programar esta simulación, que es un poquito más complicada, pero no mucho. ¿Ok? Entonces la idea acá es que un vendedor compra periódicos a $1.50 y las vende a $2. ¿Sí? En los primeros 10 días tiene la siguiente tabla de demanda. ¿Sí? Entonces 5% probabilidad que compren 5 ese día, o por aquí 25% de probabilidad de que compren 9 ese día, y al final de esos 10 días vende el proveedor y se le compra los periódicos que no vendió a 90 centavos, o si el señor no tiene periódicos y quiere comprar más periódicos porque él predice que va a haber más demanda para esos próximos 20 días, los puede comprar a $1.20. ¿Sí? Siguiendo aquí está la tabla de los próximos 20 días. ¿Sí? Hay las probabilidades y hay las demandas diarias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la demanda que mañana comprarán 6 periódicos es un 30%, etcétera. ¿Ok? Y después de esos 20 días al final del mes, el vendedor otra vez regresa, el proveedor regresa y le compra cualquier periódico que le haya sobrado, ahora sí a $60 el ejemplar. ¿Ok? Y eso es todo. Entonces la simulación es tratar de predecir cuál es la mejor política de comprar para esos primeros 10 días y para esos próximos 20 días. ¿Ok? Si ustedes quieren, pueden tener un valor para los primeros 10 días y otro valor para los segundos 20 días. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en los primeros 10 días la demanda máxima probable es 11. Entonces, para los 10 días usted podría comprar 110 periódicos. ¿Sí? Pero acá para los segundos 20 días la demanda máxima es 8. Entonces, por ejemplo, 8 por 20 días sería 160. ¿Sí? Entonces máximo sería aquí 110 y aquí 160. Pero usted puede escoger cualquiera de estos números para ver cuál es la que más ganancias les va a generar. Entonces, ya dicho eso, les voy a explicar cómo es que se hace esta simulación usando el ejemplo en el libro. ¿Sí? Aquí, simulación de sistemas de inventario. ¿Sí? Aquí habla un poco de la teoría. Y aquí da un ejemplo, específicamente este ejemplo, que es el que nos interesa. ¿Ok? Entonces aquí en este ejemplo están comprando el periódico a 50 centavos y la están vendiendo a 33 centavos. Aquí se está haciendo por día, ¿sí? Y al final del día lo que no se vende se lo compran por 5 centavos. ¿Ok? Los periódicos se compran en bultos de a 10, entonces puedes comprar 50, 60, etcétera, ¿sí? Aquí le agregan un poquito más de otra dimensión, diciendo cada día puede ser un día bueno, un día regular o un día malo para la venta de periódicos. Entonces tienen las probabilidades de si es un día bueno, si es un día normal o si es un día malo. ¿Sí? 35, 45 y 20%. La distribución de las demandas se ven en esta tabla. ¿Sí? Entonces, estas son las probabilidades que se vaya a vender 40 periódicos, abajo 50, 60, 70. Estas son las probabilidades que van a vender 100 periódicos, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, aquí la idea es que esto de acá
debe acumular a 100. Y aquí también. Y aquí también. Bueno, no 100, 1, ¿sí? O sea, el total. Bueno, y entonces aquí hacen la acumulativa, ¿sí? La acumulada, que es lo que se necesita. Y, bueno, espérame. Sí, correcto. Y aquí van generando aleatoriamente para esos días. Entonces otra vez aquí vamos a 100. Entonces primero se determina si es un día bueno, normal o pobre, ¿sí? Y después de determinar eso, se viene aquí y se genera otro número para determinar, por ejemplo, si es un día bueno, cuál de estas se produjo, ¿sí? Bueno, pero nosotros no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer un poco más sencillo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es vamos a usar, entonces aquí está el programa, ¿sí? Vamos a usar estas probabilidades. Entonces vamos a decir la probabilidad de vender 40, 50, 60, 70 hasta 100 y aquí los porcentajes 5%, 5%, 10%, 15%, 25, 25 y 15%. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que tener un generador congruencial mixto y tienen que ser capaces de generar la cantidad de números que quieran. Ahorita les muestro los que generé. Y aparte también tienen que crear la función que generará estas variables aleatorias dadas el número aleatorio. ¿Ok? Bueno, pero entonces primero les voy a explicar cómo es que se calcula la ganancia para ese día. ¿Ok? Entonces, digamos que generamos ya 30 números aleatorios porque claro, vamos a simular 30 días, vamos a simular lo del mes. ¿Ok? Y aparte, vamos a determinar para esos números aleatorios, 30 números aleatorios que generamos, cuáles serían las variables aleatorias, o sea, la demanda de ventas para cada día, para esos 30 días. ¿Ok? Entonces, ya habiendo generado esa demanda, vamos a encontrar cuáles nuestras ganancias para ese día. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se determinan las ganancias para ese día? Pues, cuántos periódicos se vendieron ese día y cuánto costaron. ¿Sí? Eso es las ganancias para ese día. Entonces, si yo vendí 100 periódicos y los vendo a $2, entonces las ganancias de ese día fueron $200. Menos cuánto me costó comprar, o sea, no esos 100 periódicos, sino la cantidad de periódicos que decidí comprar. Entonces, tal vez compré 100 periódicos y entonces es sencillamente 100 multiplicado por $1.50 que me costó cada periódico. Pero ¿qué tal si compré 110 periódicos? Entonces sería un poquito más, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que acá tenemos una variable x, ¿sí? Esa x es la variable aleatoria que generamos, cuánto se vendió ese día. Y aquí tenemos otra variable, esa variable es y, y esa variable es el inventario, o sea, la política que hemos decidido, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de que si yo quiero determinar cuáles serían mis ganancias si mi política es de comprar 110 periódicos cada día del mes, ¿sí? Ese sería mi y. ¿Ok? Entonces, esa es la parte sencilla. Listo. Ahora, aquí hay otros dos componentes. Vamos a hablar primero del último componente acá. Dice reembolsa o rescate, digamos, de los periódicos no vendidos. O más bien periódicos no vendidos para recuperar algunas ganancias. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo vendí 100 periódicos y mi inventario es de 110 periódicos, pues me quedan 10 periódicos, ¿sí? No vendí 10 periódicos. Esos 10 periódicos se lo puedo regresar al proveedor y el proveedor me pagará 5 centavos por cada periódico. Entonces, en este caso recuperaría 50 centavos, ¿ok? Entonces, fíjense bien que para determinar
eh, para saber esto, bueno, ahorita les aclaro esa cosa que le iba a decir. Aquí tenemos otra que es cuántas ganancias se desperdiciaron, digamos, por no tener suficiente surtido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que la demanda para ese día era 100 periódicos, pero digamos que mi inventario, o sea, mi Y, no era 100, sino que era menos de 100. Entonces era, digamos, 90. En el caso de que era 90, me faltaron 10 periódicos. Es decir, vinieron 90 personas o compraron 90 periódicos y aún vinieron más clientes y podía haber vendido 10 periódicos más, pero no los tenía. Entonces aquí debe penalizar que no tuve esos periódicos. ¿Sí? Entonces tomamos esos 10 y les restamos, o sea, multiplicamos por $2 que hubiera tenido por esos 10. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí hay una cosa que tomar en cuenta también. Cuando se está haciendo esta ecuación, no se va a usar necesariamente los 4 componentes. De hecho, se va a usar 2, máximo 3 de los componentes. ¿Qué significa eso? Listo. Entonces, si yo tengo que mi X es igual a... Espérame. Si mi X es igual a 100, o hagámosle 90, más fácil. 90. Y también mi Y es igual a 90. Entonces, X y Y son iguales, ¿sí? Y entonces, si X y Y son iguales, aquí mis ganancias van a ser 90 por $2. Aquí el costo de mi periódico va a ser 90 por $1.50, perdón, sí, 90 por $1.50. Aquí mis pérdidas van a ser 0 porque tuve exactamente la cantidad que necesitaba. Y aquí lo que rescato también va a ser 0 porque tuve exactamente lo que necesitaba. ¿Ok? Ahora, sin embargo, si por ejemplo, digamos, en este caso, yo tenía un X y ese X era igual a 40. ¿Sí? Fue un día muy malo. No vendí casi nada. Y tengo un y ese Y era igual a, digamos, mi política era 90. ¿Sí? Bueno, entonces en ese caso, esto se calcula, estos dos siempre se calculan. Y aquí una de estas dos se va a calcular, pero no las dos. Entonces, por ejemplo, ¿tuve suficientes periódicos? Sí, tuve suficientes periódicos. Entonces, mi Y era mayor que mi X, entonces esta no la tengo que calcular. ¿Sí? Solamente tengo que calcular esta. ¿Por qué? Porque tenía de más. ¿Cuántos de más tenía? 50. Entonces, cuando tengo Y es mayor que X, tengo que calcular esta. ¿Ok? Al contrario, si cambio estos valores y esta es, digamos, esta es mi Y, esta es mi Y, y esta es mi X. Entonces en ese caso no calcularía esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitaba vender 90 y solamente tenía 40. Entonces no hay nada para regresarle al proveedor, pero sí debía haber calculado esta. Entonces cuando X es mayor que Y, calcularía esta. Y en este caso sería 50 y menos 50 por 2, que es lo que perdí en mis ganancias. ¿Ok? Entonces tengan eso en cuenta cuando estén programándolo. ¿Listo? Y bueno, y ya. Entonces programamos eso. Aquí ves que van generando las demandas. Aquí dan un ejemplo de si hubieran tenido una demanda de 60 periódicos y hubieran tenido la política de 70 periódicos. Entonces aquí Y es 70, X es 60 y ahí van viendo cómo se generan las ganancias de ese día.
¿ok? Y después aquí, a ver si lo volteamos, aquí están generando las muestras y entonces por ejemplo determinan que estas son las demandas para todos los días, para los 20 días que ellos quieren simular, y aquí generan cuántas fueron las ganancias, cuánto se perdió cada día por no tener suficiente, cuánto se rescató cada día con lo que no se vendió y las ganancias diarias, ¿sí? Y al final generan un total que es 174,90 centavos. ¿Okay? Entonces así es que ellos están haciéndolo. Aquí dan el total, ¿sí? Bueno, y ese es el final de la simulación. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros lo simulamos, ¿sí? Entonces aquí ya le había hecho, bueno, aquí ya generé cómo se haría si estas fueran mis demandas imaginarias. Yo les di las demandas para el ejercicio, para el taller, pero aquí están nuestras demandas imaginarias, ¿sí? Entonces, obviamente tengo que convertir, esto da mis probabilidades, pero las probabilidades no sirven en sí para generar los números, las variables aleatorias, tengo que convertirlas a cumulativa, ¿sí? Entonces, por eso aquí tengo 0.5, aquí tengo 0.1, que es la suma de estas dos, aquí tengo 0.2, que es la suma de estas tres, 0.35, que es la suma de estas cuatro, ¿sí? Y así acumulativa se va generando estos números, estas variables que se los expliqué en el video anterior. ¿Okay? Aquí está mi congruencial, aquí está mi generador, en este caso me va a generar esta cantidad de números, entonces como son 30 días voy a generar 30 números, entonces empiezo a generar 30 números y aquí mi G, y empiezo con la semilla 0, aunque este valor puede ser cualquier otro valor, ¿sí? Bueno, después, bueno, aquí son 30 números, de todos modos no tenía que hacer esto aquí sobra. Pero estas son mis demandas de periódico para los 30 días que voy a simular. Y entonces aquí voy a crear una lista para guardar cuántas son las ganancias. ¿Ok? Y empiezo a hacer la simulación, quiero hacerlo por 30 días. Primero voy a probar mi Y, o sea, mi política de 80. Quiero ver cómo es mis ganancias cuando tengo una política de comprar 80 periódicos a diario. ¿Listo? Entonces, esta línea acá me permite quitar el primer elemento de la lista, ¿sí? Que es el primer día, y entonces esa va a ser mi demanda de ese día. ¿Ok? Y entonces aquí hago esa ecuación de si X es mayor que Y o si Y es mayor que X, entonces para determinar cuáles cosas de la ecuación, cuáles valores de la ecuación voy a calcular. Y aquí tengo mi ecuación, ¿sí? Y entonces ya sé cuántas vendí, cuántas no vendí, cuántas rescaté, etc. Y sé mis ganancias por ese día, ¿sí? Y aquí lo voy agregando a una nueva lista para saber las ganancias cada día. Y vuelvo y repito esto 30 veces, ¿sí? Lo repito 30 veces. Y después termino mi simulación y voy a saber cuáles son las ganancias de cada día y al final la suma total, ¿sí? Entonces, si corremos esto, ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, este era mi primer día, vendí 40, tuve que rescatar 40 y entonces este primer día perdí dinero. Pero bueno, eso puede pasar porque 40 es lo mínimo, o sea, ese era un día pésimo para vender, pero también van a haber esos días. Los otros días no están tan malos, entonces este día vendí 90, 80, 100, 100, ¿sí? Y así voy viendo cuántos vendí, para los 30 días. ¿Ok? Entonces, acá, estas fueron mis ventas para cada día. El primer día perdí. El siguiente día 35. El siguiente día $40. 30, 30, $40, $40, ¿sí? Parece que los mejores días que tengo es cuando vendo $40 y los peores días es este menos 4, que gracias afortunadamente no ocurre muy seguidamente. Entonces, para una política de estar comprando 80 periódicos cada día, pues al final del mes casi gano los $1000, ¿sí? Ahora,
quiero saber, acuérdense que mis demandas van de 40 a 100. Entonces este fue si soy cauteloso y uso 80 días, ¿sí? Que es el mayor porcentaje. Pero 90 también tiene un porcentaje parecido, entonces voy a intentarlo con 90. ¿Sí? Entonces cambio aquí con mi 90. Acuérdense que con 80 era 958. Y lo corro y resulta que con 90 estoy ganando más dinero. ¿Sí? Ahora, se ve que aquí el primer día se perdió más dinero aún porque la demanda de ese día fue 40. Acuérdense que el generador siempre va a generar los mismos números y así puedo comparar mis diferentes políticas. Perdí más dinero este día, pero en promedio gané más días con $45 en vez de con 40, ¿sí? Y al final del mes resulta que ganaba mucho más, 1034. ¿Ok? Ahora, puedo intentar la política de comprar 100. No creo que me vaya a ir mejor que comprar 90. Entonces 1034 es esta. Te guardo esto. Vamos a correrlo otra vez. Y efectivamente es igual esa política o casi igual que si comprara 80. Y también puedo probarlo con 70. Y gano mucho menos aún, ¿sí? Y obviamente con 60 y 50 y 40 me van a dar lo mismo, ¿sí? Pero lo hago para completar el ejercicio, ¿sí? 500 y con 50, 234 y por último con 40. Uy, con 40 pierdo, ¿sí? Pierdo dinero. ¿Ok? No es que en realidad pierda dinero con 40, pero como aquí estamos estamos penalizando el hecho que no teníamos suficiente dinero para la demanda, entonces por eso es que estamos perdiendo dinero, ¿sí? Pero de hecho esto es el problema más interesante porque entonces como que nos incentiva a tener suficiente surtido, ¿sí? En vez de, ay, siempre va a comprar lo mínimo porque por lo menos sé que las voy a vender. No, usted puede estar ganando más dinero. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el ejercicio. Hay que entregarlo este sábado, ¿sí? Porque ya es fin del corte 3, ¿ok? Entonces espero que los tengan para este sábado, ¿ok? Bueno.